Ya habíamos adelantado, antes de 1870, ¿qué norma regía la República? Antes de 1870, nada. No teníamos todavía, teníamos un reglamento de gobierno que fue redactado por Carlos Antonio López, Mariano Roque. que era... ¿O él solo? López. Solo López. Sí. Reglamento de gobierno. Solemos decir constitución, la primera constitución, pero no fue una constitución verdaderamente porque no había separación de poderes. El presidente de la República convocaba al legislativo y el presidente de la República intervenía también en los juicios, de manera que ni siquiera había independencia del Poder Judicial. Ahora, lo del 70 marca una historia que repetimos lamentablemente sin medir las consecuencias. Sancionamos una constitución en el 70 sin ninguna capacidad institucional ni operativa para poder ejercer los valores constitucionales. A tal punto que en esa década, que yo suelo llamarle la década infame del Paraguay, en esa década, la primera década de vigencia de la Constitución, tuvimos nada menos que 4 magnicidios. 2 presidentes en ejercicio fueron asesinados y 2 expresidentes. Tuvimos 13 golpes de Estado, tuvimos azonadas, asesinato de periodistas, quema de imprentas, de todo, porque no podíamos sobrellevar la disparidad de criterios. Y esa situación no aprendimos con el correr del tiempo, porque la volvemos a repetir cuando adviene el poder liberal en 1904, la volvemos a repetir cuando terminamos con el gobierno de Morínigo y se hace la guerra civil del 47, y finalmente con una nueva anarquía emerge un caudillo militar como Stroessner, que se quedó durante 35 años. Entonces, en aquel tiempo, 1870, no podíamos solventar todavía con prácticas más o menos normales una vida democrática que no estábamos en condiciones de sobrellevar. Y entonces padecimos un montón de inconvenientes, pero fundamentalmente nada de lo que se hizo en esa época podía resultar válido, porque la Constitución se jura bajo el predominio de las fuerzas militares ocupantes del territorio. Brasileños, aparte. Brasileños. Se hacen los convenios de límites bajo las espadas de los ocupantes del territorio. Es decir, que si inclusive forzamos el aspecto legal, jurídico de esas medidas, ni siquiera tenían validez y nunca las reclamamos. Nunca dijimos no podemos aceptar límites que nos impusieron a cañonazos y cosas así. Entonces, esa Constitución fue, como dijo alguien, una curita para un problema grave de cirugía y nada más. Pero ya insinuaba digamos, la composición de una constitución, ¿verdad?, de un contrato social, es primero todo el desarrollo de la teoría y luego, ¿verdad?, la división de los poderes y de lo que va a hacer el Estado. ¿Teníamos más o menos esa...? No, porque yo hablé con mucha gente de ambos partidos. Lo que hizo la Constitución fue normalizar ciertas cosas. Sí. Ciertos procedimientos, ciertos mecanismos. Pero hubo golpes de Estado, pero golpes de Estado que no cambiaban el presidente, sino que al presidente se le imponía que cambie todo su gabinete, como sucedió varias veces. Y también hubo golpes de Estado que sacaron a los presidentes, como fueron los casos de Juan Gualberto González y de Emilio Aceval, que fueron sacados del gobierno. Entonces, fueron cuestiones absolutamente formales, figurativas así para tratar de simular una institucionalidad que todavía no la teníamos asentada mentalmente. Pero sirvió para por lo menos llevar adelante un tipo de proceso político. Digamos que sirvió para las secuencias de gobierno, pero yo no creo que el país haya cimentado un pensamiento constitucional, institucional, democrático entre sus miembros, en la educación que se impartía, nada por el estilo. Por eso que repetimos tantos problemas. Sí. Fíjense que nunca tuvimos el traspaso normal, pacífico de un gobierno a otro. Nunca. Bueno, ¿y ahora cómo lo ve? Y ahora ya vemos las declaraciones de ante las situaciones que se presentan electoralmente hablando,
mucha gente sigue pensando como se pensaba en aquel tiempo. Ayer leíamos las declaraciones de Galaverna, que dice que el Partido Colorado cometió un error al dejar que lo sacaran a Nenicho Rodríguez. Imagínense, ni siquiera se puede reconocer algo tan evidente que toda la población del país, de la ciudad, estaba reclamando, y ahora se sigue considerando como que nosotros no podemos entregar el poder a nadie ni nada por el estilo. O sea, desde el punto de vista del pensamiento democrático, no pasaron los 160 años que creemos que pasaron. Gracias, arquitecto, por esta recordación. Muy amable.